Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Es un gusto reencontrarnos con ustedes. Estamos comenzando el programa de esta noche de hoy. Este ciclo electoral que está comenzando parece ser un ciclo electoral que va a estar marcado por una serie interesante de debates. Pero hay un asunto que parece ser distintivo y que diferencia notoriamente este ciclo electoral de ciclos anteriores. Y es la irrupción públicamente de distintas congregaciones religiosas, de las distintas iglesias, en la vida política del país. Parece ser esta una instancia histórica donde Dios tiene cosas para decir. Vamos a poner en contexto este tema hoy, religión y política en año electoral. Uruguay es el país menos religioso de América Latina. El 28% de los uruguayos afirman que la religión es muy importante en sus vidas, una cifra muy por debajo del resto de países que superan el 40%. Uruguay presenta el guarismo de práctica religiosa más bajo de América Latina. Latino Barómetro, en su informe titulado Las religiones en tiempos del Papa Francisco, del año 2013, afirma que nuestro país vive un proceso de fuerte secularización similar al de Europa. Los datos de práctica religiosa son los siguientes: 41% de católicos, 38% de ateos y agnósticos, 13% de otras religiones y 8% de evangélicos. A diferencia de lo que ocurre en otros países como Brasil, en Uruguay la religión quedó mayoritariamente confinada al espacio de lo privado, en la intimidad de las personas. El proceso de secularización emprendido a comienzos del siglo XX, de separación del Estado y la Iglesia Católica, se transformó en un diferencial con el resto del continente. Sin embargo, en el último tiempo, lo religioso volvió no solo a tener mayor presencia pública, sino que, a través de sus representantes, comenzaron a participar más activamente en la discusión de los temas que hacen al país y a militar directamente dentro de los partidos políticos. Para los legisladores asociados a la religión, ingresar al Parlamento significa defender valores que entienden no estaban representados. Para los partidos, esto puede significar sumar un sector del electorado para nada despreciable. Los críticos de este fenómeno aseguran que pretenden imponer sus creencias y buscan frenar lo que se denomina la agenda de derechos, vinculada a la sexualidad, el aborto o las políticas en materia de drogas. Ernesto Nieto, doctorado en Ciencias Políticas, realiza investigaciones respecto a la religión y la política y sostiene que, durante buena parte del siglo XX, la victoria fue de ese Estado laico que mantiene lo religioso en lo privado, pero algo comenzó a cambiar. Según el investigador, en departamentos como Artigas, Salto y Río Negro, hay un conjunto de iglesias que uno tiende a ubicar dentro del cristianismo, pero de tipo evangélico, que con cada vez más frecuencia invitan a sus adherentes a votar, fundamentalmente en elecciones departamentales, por tal o cual candidato. No hemos encontrado que se vinculen solamente con un partido o un sector dentro del partido, sino que hemos visto que hay vínculos particulares que se establecen entre los dirigentes, fundamentalmente candidatos a intendentes, con los pastores, dijo. Lo concreto es que en Uruguay, si bien no tiene representación directa de la Iglesia a nivel político, hoy en día tiene en el Parlamento miembros de sectores religiosos que fueron electos en el marco de partidos políticos como el diputado Álvaro Dastugue, representante del Partido Nacional y pastor de la Iglesia Misión Vida. Para el arzobispo de Montevideo, el rol de la Iglesia Católica en la política debe ser otro. La Iglesia Católica no se mete en cuestiones político-partidarias. No somos recién llegados. La Iglesia conoce al Uruguay, es la parte de la patria, pero no se mete en cuestiones político-partidarias, manifestó. Está presentado el tema de esta noche. Nos van a acompañar en el próximo bloque el investigador Nicolás Iglesias, el sacerdote Pablo Coimbra y Daniel Ramada, ex embajador uruguayo en el Vaticano. Hacemos una pausa y ya venimos. Luego de casi un siglo de secularización en nuestro país, en el último tiempo, lo religioso volvió no solo a tener mayor presencia pública, sino que, a través de sus representantes,
comenzaron a participar más activamente en la discusión de los temas que hacen al país y a militar directamente dentro de los partidos políticos. Hoy, en 3356, hablamos sobre la religión en Uruguay, su vínculo con la política y el rol que debe cumplir la Iglesia a la hora de una nueva campaña electoral. Es un gusto recibir esta noche al investigador Nicolás Iglesias. Suele colaborar con nosotros cuando tenemos estos temas arriba de la mesa. Nicolás, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. El sacerdote Pablo Coimbra, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias. Y Daniel Ramada, ex embajador uruguayo ante el Vaticano. Gracias también. Decíamos al arranque del programa que definitivamente si hay una característica que va a tener este proceso electoral es que distintas organizaciones religiosas, y yo incluyo a la Iglesia, más allá de que escuchábamos y leíamos un fragmento de algunas de las cosas que decía Sturla en los últimos días, la presencia de las iglesias en esta campaña electoral. ¿Esto es nuevo, Nicolás? Bueno, quizás pensando en esto, si Dios estuvo presente antes en las elecciones o no, quizás es justo decir que la presencia de lo religioso en diferentes partidos políticos no es un elemento tan novedoso. Quizás lo primero que debemos ubicar es la existencia de algunos partidos que en su origen tuvieron una base confesional católica, como la Unión Cívica o el Partido Demócrata Cristiano, o propio la creación del Frente Amplio, el diálogo entre cristianos y marxistas, la fuerte presencia y la tradición católica dentro del Partido Nacional, y personas que de distintas confesiones religiosas participan en todos los partidos políticos, tanto judíos, católicos como protestantes. Eso quizás no es lo novedoso. Claro. Lo novedoso quizás es que el discurso desde lo religioso y utilizando fundamentos de textos sagrados y haciendo alusiones directamente a la fe del diputado o el legislador, estén como parte de la argumentación, y que también haya una cierta intención de representatividad de un colectivo religioso a la hora de ocupar una banca. Quizás eso sí es novedoso, porque antes los legisladores judíos, católicos o protestantes no lo hacían en tanto representantes de su colectividad, sino como parte de la ciudadanía y su creencia religiosa. Por esta tradición laica, donde lo religioso estaba más restringido al ámbito privado, lo religioso no era un tema que se ponía sobre la mesa, y menos en el Parlamento. También, como ya lo hemos conversado anteriormente, la presencia de un diputado pastor, que eso sí también es novedoso, y que también fue, como ha sido público conocimiento, que la estructura de la Iglesia Misión Vida fue utilizada y sigue siendo parte de la campaña política de Dastugue y Verónica Alonso. Eso sí es diferente a la participación de otras personas que tienen una fe religiosa, pero que eso no tiene nada que ver que comprometa a su comunidad religiosa dentro de una estructura político-partidaria. O también otro elemento que yo creo que sí es quizás el que a nivel regional está causando mayor efecto, y también nos vemos muy reflejado en lo que está pasando en Brasil, o lo que pasó en Brasil con la elección de Bolsonaro, o lo que ha pasado en Costa Rica o en otros países de la región, que se use el púlpito o que se use las cadenas de televisión o los medios de comunicación, o que se utilice el liderazgo religioso para decir apoyamos a tal o cual candidato. Quizás sí eso es novedoso, y quizás eso sí nos cuestiona nuestro modelo de laicidad, o nos cuestiona el vínculo entre iglesias y Estado al cual el Uruguay había transitado en estos últimos años. Quizás eso es lo novedoso. Obviamente, en algunas de las cosas que dijo Nicolás, no está involucrada la Iglesia Católica, porque no ha tenido un accionar en ese sentido parecido, ni siquiera parecido. Pero sí, yo diría con fuerza, en los últimos tiempos, ha marcado posición sobre algunos asuntos de la vida pública, la Iglesia, con mucha fuerza. Intentando construir, digamos, un relato para el resto de la sociedad. ¿Ustedes ven que efectivamente eso es algo que está pasando? Bueno, yo creo que me remontaría un poco más atrás en el tiempo, en lo que refiere a la Iglesia Católica y el Uruguay. Al cardenal Sturla le gusta decir que la Iglesia es la partera de la patria. Sí. Y esto es así, efectivamente. Todo el artiguismo y el pensamiento artiguista se nutre del Evangelio, estoy seguro de eso, porque además es constatable. Los más cercanos a Artigas eran todos sacerdotes, su secretario personal lo era. De los 6 diputados nacionales de Uruguay
que fueron a la Asamblea Constituyente en Buenos Aires, 5 eran sacerdotes. Es decir, que la Iglesia no es una improvisada ni ha venido últimamente al Uruguay, y en este sentido ha marcado por mucho tiempo, ha tenido una impronta del cristianismo, ¿no? La patria nació cristiana. Y en ninguna parte del mundo, poniéndonos en el hoy, en la Iglesia Católica se nos puede ocurrir invitar a un candidato a la presidencia de la República o algún puesto político a hablar en nuestros cultos. Eso no existe en la Iglesia Católica. Y la Iglesia jamás se va a comprometer con un partido político determinado. Ahora, que la Iglesia tenga algo para decir a la sociedad, por supuesto que sí. El laicismo imperante en el Uruguay nos ha hecho creer que nosotros tenemos que vivir nuestra fe y nuestra religiosidad en lo oculto y en lo íntimo de nuestra vida. Pero en realidad la fe cristiana, por encima de todas las cosas, es una fe pública. Nosotros tenemos que actuar a la luz del día y por imperativo del mismo Jesús tenemos que anunciar a todos el Evangelio. Por lo tanto, nada de lo humano le es ajeno a Dios y por lo tanto nada de lo humano le es ajeno a la Iglesia. Es falsa la dicotomía que muchos presentan entre lo religioso y lo profano. La mirada cristiana católica al ser humano, su antropología es de una unidad corpórea, intelectiva, afectiva y también espiritual. A ver, necesariamente las cuestiones, los debates públicos, los debates sobre políticas públicas tienen que darse en el ámbito de las iglesias. Yo siempre recuerdo cuando hablamos de estos temas, creo que lo hemos hablado con Nicolás, a un pensador liberal, John Rawls, que habla de esto, ¿no? de la política versus la metafísica, ¿no? Y hace ahí una división bien interesante entre la metafísica como algo que necesariamente debe ser desarrollado en el ámbito de lo privado, donde esas concepciones metafísicas no pueden, por otra parte, imponerse como razones de Estado, y la política como sí, la herramienta de la construcción de la sociedad, teniendo en cuenta nuestras diferencias. Esto que decía de que la Iglesia tiene cosas para decir en el mundo de lo público, ¿efectivamente es razonable pensarlo en esos términos? Es decir, es razonable porque es fáctico, eso es así. A mí me preocupa un poco a veces un discurso, usted dijo relato, es una buena palabra, donde no hay como una distinción de la esfera de lo político con otras esferas. El ser humano es una totalidad. Entonces yo, adentro mío, no puedo decir mi pensamiento político no tiene nada que ver con mi fe o mi no fe o mi ignorancia o mi prescindencia de lo religioso. Yo creo que ahí hay un problema mal planteado, pero lo digo mal planteado desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Lo privado y lo público son esferas que se interpenetran, se atraviesan. Ahí hay dos problemas, a mi juicio. Un problema es cómo la esfera de lo político es una referencia en la formación de los valores y cómo la esfera de lo religioso también es una referencia en la formación de los valores. Ahora, los años electorales en el Uruguay son bastante, apasionados. ¿Por qué? Porque en realidad el Uruguay tiene una estructura política y una identificación cultural bastante diferente al resto de los países de América Latina. Lo voy a decir desde un punto de vista prácticamente técnico. El rol que en otras civilizaciones, en otras culturas, en otras sociedades, en otros conglomerados nacionales cumple lo religioso como variable eje de determinados comportamientos y cumple la Iglesia o las iglesias como puntos de referencia sobre el bienestar de la colectividad, en el Uruguay ese rol lo cumple el Estado. Sí, sí, la mesocracia de la que habla Fernando Andach. Es decir, no voy a entrar en juicios de valor si eso está bien o está mal. Creo que es un dato de la realidad. La gente
le pide al Estado, o espera del Estado, o se integra en el Estado, o interacciona con el Estado, de una manera que en otras sociedades la misma dinámica y la misma interacción no es con el Estado. Dicho en términos más técnicos, en Uruguay el Estado es la variable principal de estructuración del imaginario colectivo. Mientras que en otras civilizaciones, o en otras sociedades, o en otros lugares, la variable principal es lo religioso o un universo que engloba lo religioso, y el Estado es una variable subsidiaria o es una variable complementaria a ese eje principal. Eso es una característica del Uruguay. Y a mí me parece muy sana, desde el punto de vista de el espacio que se le genera a las religiones para poder trabajar como lo que tienen que ser. Es decir, yo soy cristiano de confesión católica, quedemos claro desde el principio. ¿Tá? Como cristiano de confesión católica, mi referencia es Jesús de Nazaret, el Evangelio, los apóstoles y el testamento cristiano. ¿Tá? Y el testamento hebreo también, ni que hablar. Pero desde el punto de vista de cómo maneja la sociedad uruguaya lo privado y cómo maneja la sociedad uruguaya lo religioso, yo me siento muy cómodo porque la religión cristiana, en mi forma de entenderse, es una religión de servicio y no de poder. Claro. Y ahí hay un cortocircuito que puede jorobar bastante tanto a lo religioso como a lo político, cuando no hay una claridad de cuáles son las funciones que cumple cada una de esas esferas. Claro, teniendo en cuenta esto, que es un poco, yo iba a hacer un poco de ese contexto histórico, digamos, todos conocemos en esta mesa cuál fue el proceso que llevó a la separación de la religión del Estado, pero teniendo en cuenta eso, ¿por qué emergen hoy algunas confesiones religiosas con mucha fuerza y con la intención manifiesta, por otra parte, de incorporar esas dimensiones vinculadas a sus creencias a una mirada más desde la política? Es decir, esto que decía, ocupando espacios que tradicionalmente las iglesias no han ocupado. Sí, y hace poco un pastor en un congreso que hubo en Punta del Este sobre el tema por la familia y por la vida, que organizó tanto el legislador Dastuve como el legislador Amarilla, decía: nosotros nos vamos a meter en todos los partidos políticos para poner nuestra agenda. O sea, no tiene que ver solo con un partido político. No. Hay una emergencia de estos grupos, principalmente pentecostales y neopentecostales, que han cambiado su paradigma teológico. De los años 60 y 70, cuando empiezan a crecer estos grupos numéricamente en toda América Latina, tenía una comprensión que lo que estaba en la sociedad y en lo político era parte de lo mundano y era algo en lo cual no tenían que involucrarse y no tenían que meterse. Y bueno, ese cambio empezó en Estados Unidos con un movimiento que se llamó la mayoría moral, que decía: no, hemos perdido el espacio de incidencia en la sociedad, debemos recuperar los valores tradicionales y defender la familia tradicional, y debemos salir a tratar de recuperar la cultura occidental y cristiana que tiene estos valores. Eso que pasó en Estados Unidos hace 40 años, en América Latina empezó a pasar recién hace 10 años, y en Uruguay quizás un poco menos en este último periodo. Y estos grupos que han crecido y que numéricamente, según el Pew Research, andan en torno al 8%, han empezado a participar políticamente. Incluso en palabras de esos legisladores que actualmente están en el Parlamento, dicen: bueno, hay leyes que van contra nuestros principios y debemos ocupar bancas para incidir políticamente. Quizás, a diferencia de lo que pasaba antes con legisladores que tenían otras fe religiosas, ellos lo hacen desde una fuerte confesionalidad, digamos, diciendo: nosotros lo hacemos desde la Biblia y desde nuestra fe y desde nuestro pensamiento cristiano, evangélico o pentecostal. Quizás eso surge también porque paralelamente a este proceso interno del mundo religioso se da un fuerte descreimiento de los partidos políticos, por ejemplo. Quizás en Uruguay en menos medida que en otros países de la región, pero también el sistema... Pero aparece la corrupción, algún síntoma, ¿no? Aparecen síntomas que también la falta de participación, la crisis de la participación en las instituciones tradicionales, pero los partidos políticos son parte de esa crisis. Y también ahí es donde estos grupos religiosos que tienen una fuerte inserción en los barrios
periféricos especialmente y en grandes sectores populares, logran una gran descentralización y una capacidad de movilización social y política. Y también un horizonte de sentido. Bueno, ¿cuál es el objetivo que ellos le ponen a su participación? Está avanzada en sus comprensiones, que también están muy elaboradas en la oposición al avance de, como decías vos en la introducción, a la agenda de derechos. Claro. El tema del matrimonio igualitario, el tema de la salud sexual y reproductiva y un poco menos, pero también el tema de la legalización de la marihuana. Quizás entonces en un contexto donde aparecen estos temas de debate que tienen una dimensión moral y con este proceso que han vivido estas comunidades religiosas, se da un escenario que se ha dado en toda América Latina de que se vuelve su buque insignia, su bandera principal, y también detrás de esto otros sectores que no son religiosos aprovechan esta capacidad de movilización política para ver que ahí hay una capacidad de ganar votos. Sí, sí, movilizar recursos humanos, materiales. Bolsonaro ganó con una alianza entre grupos empresariales y el latifundio, militares y este sector que se llamó el voto evangélico o el voto pentecostal, que claro, en Brasil, que está en torno al 25% de la población, tiene un peso importante. Y también que algunos obispos, como el de Pare de Sufrir y algunos otros líderes, como el de Asambleas de Dios, explícitamente, y son dos denominaciones que tienen millones de miembros, o sea, son puntos, varios puntos en una elección, dijeron apoyamos a Bolsonaro. Entonces, solamente en Brasil tiene 70.000 templos, ¿no? Sí. Sí, sí. Imagínate la cantidad de gente que hay atrás de cada uno. Y recursos de todo tipo. Entonces, quizás lo que se da es un cambio, que tiene un cambio interno en el mundo religioso y una crisis también que yo creo que al Uruguay en realidad puede llegar a afectar la democracia, digamos. O sea, en realidad creo que los partidos políticos deben plantearse seriamente cómo le dan participación o no a las estructuras religiosas. No a las creencias, porque bueno, siempre han estado permeados por todo tipo de creencias. Pero creo que es importante y por eso la discusión que se dio hace poco sobre la financiación de los partidos políticos es importante, porque es bueno para la democracia que estas esferas, como decía el profesor, estén separadas y estén claro qué es parte de la esfera de lo religioso y qué es parte de la esfera de los partidos políticos, porque son actores que tienen roles diferentes en la sociedad. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa. Después quiero ir, no en detalle, pero sí sobre algunas grandes líneas sobre este mensaje de los obispos ante las elecciones, tiempo de elecciones, tiempo de esperanza, donde aparecen algunos conceptos muy interesantes que quiero compartir con ustedes, algunos con los cuales de repente tengamos algunas diferencias, pero que vale la pena poner arriba de la mesa. Tiene que ver con esto de la Iglesia dando su opinión sobre algunos asuntos públicos muy notorios en el marco de un proceso electoral que tenemos ya instalado. Hacemos una pausa y ya venimos. Seguimos, señores. Nicolás Iglesias, Pablo Coimbra y Daniel Ramada nos acompañan esta noche. Yo decía, quiero detenerme en esta carta, en este mensaje de los obispos ante elecciones, tiempo de esperanza. Allí se habla, por ejemplo, de algunos problemas que tiene el Uruguay vinculados a su pirámide poblacional. Y habla allí de problemas vinculados a los nacimientos. Bueno, por suerte tenemos, nuestra población se muere cada vez más vieja, es decir, tenemos un comportamiento demográfico muy parecido al comportamiento europeo, ¿no? La transición demográfica en el Uruguay se instaló a mediados del siglo pasado. Sin embargo, hoy la Iglesia hace foco en este asunto y lo vincula, o al menos yo lo vinculo, porque este es el punto 5 de esta carta. Inmediatamente después, en el 7, aparece el tema de la vida, de la protección de la vida, de cuándo la vida existe como tal y cuándo no, incorporando allí, notoriamente, sin decirlo, lo que el Uruguay ha hecho en materia de legislación en torno a la despenalización del aborto. Tengo toda esa sensación. Capaz que usted me dice que no era la intención. Entonces, acá es donde yo no logro entender por qué se vincula una cosa con la otra o por qué se pretende vincular una cosa con la otra. Cuando, repito, el proceso de transición demográfica en Uruguay se instala a mediados del siglo pasado. No había por allí ninguna legislación vinculada a la despenalización del aborto. ¿Por qué creyeron necesario? Yo creo que lo primero a decir...
Volvimos, señores. Ustedes saben, los trabajadores de Televisión Nacional están en conflicto, por eso esta interrupción. Estamos de nuevo al aire, gracias a los tres por esperarnos. La pregunta quedó hecha simplemente para recordarla. Hablábamos de algunos de los puntos de este mensaje de los obispos ante las elecciones. Tiempo de elección, tiempo de esperanza. Y yo decía, en algunos puntos se une el comportamiento demográfico del país con conceptos como de construcción de la familia. Inmediatamente en un punto posterior de la carta aparece la cuestión vinculada al aborto y a la despenalización del aborto. Se habla de colonización ideológica y da la sensación de que se entreveran todos esos asuntos en una, para mí, muy tironeada situación que complejiza el debate. ¿Por qué poner esto arriba de la mesa? ¿Por qué poner estos asuntos todos juntos y en el medio de una campaña electoral? Bueno, lo primero que quería decir era que este tipo de documento no es ninguna novedad. No. Desde que yo tengo memoria, en cada año electoral, los pastores de la Iglesia sacan este tipo de documentos para guiar el discernimiento de creyentes y no creyentes a la hora de emitir el voto, sin tomar partido por ningún partido político, sino la Iglesia planteando desde su mirada, desde sus conceptos, desde lo que ella cree, cuáles son los temas que le preocupan, y la voz de la Iglesia es una voz entre tantas en una sociedad plural y que se precia de tal, de la que también los católicos en la Iglesia estamos orgullosos y queremos así. No queremos ser una voz monopólica, pero sí queremos ser una voz y que sea respetada y escuchada como la de tantos. Entonces, efectivamente, la interpretación creo que es correcta. Se trata del tema del aborto, a lo que se refieren los obispos, y claramente el vínculo, ¿no? Es decir, la problemática de la demografía en el Uruguay, es decir, que es un país que se está envejeciendo, que cada vez nacen menos niños, y una de las causas, no la única ciertamente, pero que aporta a esta realidad, es el tema del aborto, ¿no? Y este no es un tema tampoco que es nuevo en la Iglesia. Desde siempre ha sido muy clara la Iglesia a nivel mundial cuál es la postura respecto de las prácticas de aborto. La Iglesia, por un principio vital que tiene que ver con la realidad científica, ya no religiosa, de que la vida comienza en el momento de la concepción, la vida humana. La discusión de la persona es de otro ámbito filosófico, pero desde el punto de vista científico, biológico, no hay duda de que la vida humana comienza en el momento de la concepción. Y por lo tanto, desde ese momento es considerada una vida digna y debe ser respetada y conservada. En definitiva, el aborto corrompe este principio y por eso la Iglesia está firmemente en contra. Pero igual quiero ir, recién vi que Nicolás quería intervenir, pero yo quiero de todas maneras detenerme en una de las cosas que usted decía, hablando de que una de las posibles causas de la cuestión vinculada a cómo en el Uruguay nos reproducimos estaría allí en el aborto. Yo recuerdo que yo lo decía al comienzo, ¿no? La transición demográfica en el Uruguay tiene 50, 60, 70, 80 años. Pero además, Uruguay ya conoció, por ejemplo, tasas de crecimiento negativas, sin leyes que despenalizaran el aborto. Quiero decir, ¿no parece razonable vincular esta ley con los procesos demográficos en el país? Bueno, según los datos oficiales hay 10.000 abortos que se hicieron desde que se instaló la ley en el Uruguay. Estamos hablando de que hay 10.000 personas menos. No hubieran nacido igual, ¿eh? No lo sé. Se hubieran hecho esos abortos. Y bueno, pero nosotros estamos en contra de todo tipo de aborto, tanto clandestino como aborto legal o aborto no penalizado. Quizás hay, las cifras del aborto, de cantidad de abortos posiblemente han disminuido con esta ley. Y quizás el punto, el foco está mal planteado en el sentido de que yo creo que ninguna iglesia, ninguna organización social, incluso las iglesias que han estado a favor de la ley de salud sexual y reproductiva y las organizaciones feministas, están a favor de la muerte o a favor del aborto como tal, sino que la política pública lo que trata de hacer es legislar para proteger la salud de la mujer y también para garantizar la vida. Entonces, esa dicotomía entre pro vida, pro muerte, creo que es una falsa dicotomía, porque las personas y las organizaciones que están a favor... Es una caricatura. Es una caricatura porque en realidad lo que se le quiere dar es información a la mujer para que tome una decisión autónoma e informada y no alimentar las clínicas clandestinas y un mercado
ilegal que lucra con la situación de precariedad y de dificultad, especialmente de las mujeres más pobres. Claro. El punto, yo creo que quizás la Carta también tiene de fondo una cosa que también la Iglesia Católica ha planteado, y lo plantea ahí, el tema de la supuesta ideología de género. Entonces, ahí hay, creo que, un paquete de visiones que están un poco caricaturizadas y vistas de una forma errónea, en el sentido que la perspectiva de género y las leyes de salud sexual y reproductiva buscan generar la garantía de derechos y la vida digna. Luego, las iglesias o las organizaciones podrán tener una postura diferente sobre la comprensión de la familia, que es otro de los puntos que plantea el documento. También el Estado ha legislado sobre la comprensión de la familia, y la familia, incluso antes que cambiara la ley de matrimonio igualitario, las familias en Uruguay no son de papá, mamá e hijos hace muchos años. O sea, las familias conformadas que no son divorciadas o monoparentales son la minoría de la formación de la familia. Y yo creo que lo que las iglesias o las organizaciones sociales podemos aportar, y ahí también lo digo como trabajador social, que milito en organizaciones sociales, digo, a que las familias cuiden, protejan la vida de los niños y los adolescentes y la vida que en realidad todos queremos en ese punto. Creo que el tema es un tema complejo, y es complejo desde varias puntas. La sexualidad humana es una cosa compleja, y pienso que el primer foco tiene que estar en cómo estamos concibiendo la sexualidad humana. De hecho, el tema de iglesia y sexualidad en los últimos tiempos ha tenido momentos muy dramáticos, ¿verdad? Y yo creo que se está haciendo todo lo posible para recuperar autoridad moral para poder hablar de temas sexuales. Me consta, sí, se está trabajando muchísimo para tratar de recuperar esa credibilidad en el terreno de lo sexual. Dicho esto, el gran cambio que se produce en la visión del mundo con el Concilio Vaticano II es lo que los teólogos antiguamente llamaban el initium fidei, por donde empieza el discurso de la fe, ¿verdad? Y el Vaticano, lo que hace el Concilio Vaticano II, especialmente, tiene varios tipos de documentos, pero tiene 4 documentos que son constitutivos, que son constituciones. Y la Constitución Gaudium et Spes, que es la última, que cierra, digamos, de alguna manera, es el broche final del concilio, lo que cambia es la metodología de análisis. Es empezar por el fenómeno. El comienzo de la fe es ver cómo es la realidad. No es incompatible establecer una política de principios con la metodología para abordar los problemas. Lo que pasa es que la metodología para abordar el problema del aborto y el problema de la salud reproductiva más ampliamente tiene que tomar, a mi juicio, y desde un punto de vista de lo que es esa teología de Gaudium et Spes, tiene que tomar un punto de partida en la realidad, en los hechos. ¿Tá? Y desde ese punto de vista, creo que la pregunta es, bueno, la ley de salud social y reproductiva, ¿aumentó la cantidad de abortos o lo disminuyó? De acuerdo a las estadísticas, se discute mucho, pero en general hay un consenso de que hubo una disminución significativa en el número de abortos. ¿Eso quiere decir que la ley sacramentaliza el aborto? No. Quiere decir que toma como punto de partida un problema social, un problema que es complejo, que es fruto de situaciones donde muchas veces la inmadurez afectiva, la pobreza, la ignorancia y la violencia se conjugan para dar situaciones que, una vez que están creadas, la persona que se siente objetivamente víctima de esa situación va a tener esa especie de recurso de movimiento espontáneo de decir, no lo quiero. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con equipos interdisciplinarios para evitar que toda muchacha o señora o persona o hasta niña que está en esa situación pueda tener un acogimiento de parte de la colectividad social uruguaya? ¿Tá? No me importa si la parte principal la pone el Estado, las ponemos las iglesias, no importa.
Lo importante es que el fenómeno está ahí y hay que atacarlo ahí. En la vida de los principios no lo vamos a discutir. Nadie puede pretender que el aborto es bueno. Claro. Pero tenemos X miles de embarazos no deseados por año. La ley significa que abrimos las puertas para que ahora cualquiera... Bueno, pienso que no. De todos modos, digo, vamos a la complejidad del tema. Es un tema complejo. Sí, sí. Y los temas complejos, simplificarlos, es una forma de desnaturalizarlos. Totalmente. En esto que decía Nicolás de pro-vida contra quienes no lo son supuestamente, ¿no? Es una forma de caricaturizar el debate. Lamento, pero se nos ha ido el tiempo, se nos hace más corto el programa. Quedaron, nada, mire, todo lo que tenía anotado acá para conversar con ustedes. Gracias de todas maneras por habernos acompañado. Señores, con ustedes nos reencontramos el viernes que viene.